Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy, tal y como estáis viendo por el título, quiero recomendar novelas que transcurren en España. Y este vídeo lo he querido hacer básicamente porque no importa a cuántos autores españoles y españolas lea, que normalmente la mayoría de ellos ambientan sus historias fuera de España, y sinceramente no entiendo mucho qué necesidad hay cuando la historia no te pide una ambientación en un país específico y son historias que podrían ocurrir literalmente en cualquier sitio. Así que hoy vengo aquí a reivindicar a los autores y autoras que ambientan sus novelas en España, porque ¿qué queréis que os diga? A mí me hace mucha ilusión empezar a leer un libro y darme cuenta de que está ambientado en un sitio que puedo reconocer fácilmente. Buscando entre todas mis lecturas, sorprendentemente he encontrado bastantes libros que están ambientados en España, así que voy a intentar no enrollarme demasiado en cada uno de ellos y simplemente daros pinceladas o un resumen de lo que trata el libro y si acaso algunas impresiones personales de qué es lo que me ha gustado en concreto de esa novela. De todas formas, aquellos libros que tengan su propia reseña o de los que ya haya hablado en wrap-ups y demás, os iré dejando por aquí los vídeos en los que hablo de ellos y en la cajita de la descripción las reseñas. Y por último deciros que he intentado agruparlos más o menos por temáticas. Voy a empezar con libros de fantasía y realismo mágico, luego tengo otra categoría de thrillers, novelas policíacas y demás, y por último tengo otros dos libros que no he podido encajar en ninguna de las categorías anteriores, así que los he puesto juntitos. Y nada, en la línea de tiempo tendréis las divisiones de las categorías que he hecho para este vídeo, así que sin enrollarme más, comencemos. El primer libro del que os quiero hablar es de Nosotros después de las 12, de Laia Soler. Este es un libro de realismo mágico que, si bien es verdad que está ambientado en un pueblecito que no existe, al que la autora llama Valira, cuando te lees el libro, por las descripciones que da del pueblo, te das cuenta de que podría ser perfectamente cualquier pueblo español, tanto por las costumbres como por las descripciones que hace de los paisajes, además del hecho de que el nombre de todos los personajes es un nombre claramente español. Así que, aunque no esté ambientado específicamente en un pueblo español, sí que hay claras referencias a España en esta novela. Además, si no recuerdo mal, creo que en los agradecimientos o en el prólogo, en alguna parte del libro, la autora dice específicamente que se basa en un pueblo de España. Aurora es una adolescente normal que vive, como he dicho, en el pintoresco pueblecito de Valira. Trabaja en la pastelería de sus padres y desde pequeña ha ayudado a su abuelo con el tío vivo, que es como el emblema del pueblo, y además dicen que el tío vivo es mágico, porque al parecer el corcel dorado, que es el que más destaca de entre todos los caballos del tío vivo, tiene cualidades supuestamente mágicas y se supone que si das una vuelta en el tío vivo subido en ese caballo, se cumplirán todos tus deseos. Y además su abuelo parece que es capaz de intuir qué personas necesitan la magia del corcel, así que cuando la gente se va a montar en este carrusel, su abuelo selecciona a aquellos que él cree que merecen un viaje, digamos, especial sobre este caballo para que la magia actúe sobre ellos. Un día llegarán al pueblo Erin y Theo, que son dos hermanos y que resulta que son dos antiguos amigos de Aurora que se mudaron del pueblo a la ciudad. Sin embargo, como están a punto de entrar en la universidad, deciden pasar su último verano en el pueblo y Aurora se reencontrará con ellos. Y aunque desde el primer momento Aurora vuelve a reconectar enseguida con Erin y a recuperar esa amistad, entre ella y Theo hay una especie de tensión que Aurora no sabe muy bien de dónde viene y no recuerda qué es lo que pasó exactamente con este chico para que ahora, después de tantos años, haya como cierto resquemor entre ellos. Así que esta novela va un poco de intentar averiguar qué fue lo que pasó para que la amistad entre Theo y Aurora se estropease, porque Aurora no lo recuerda, Theo parece que no quiere hablar de ello y entre ellos dos como que no hay muy buen feeling, y junto a todo esto y estas relaciones interpersonales seguimos teniendo esa leyenda del corcel de fondo. El siguiente libro del que os voy a hablar es una novela de la que de hecho hablé hace poquito, que es El Pozo de Granados de Saray Ramírez. Esta novela también transcurre en un pueblo español, aunque creo recordar que en ningún momento te dice cuál, y nos habla de Abel, que es una persona que sufre de terrores nocturnos, y estos terrores se deben a un trauma que sufrió de pequeño, y es que cuando era un niño y todavía vivía en el pueblo con su familia, él, sus hermanos y dos amigos del pueblo se adentraron por la noche en la finca de Granados. Eulalio Granados era un vecino del pueblo que había
había fallecido tiempo atrás y que se rumoreaba que antes de morir guardó toda su fortuna en la finca. Entonces, a pesar de que sus trabajadores durante mucho tiempo estuvieron investigando en toda la finca para encontrar el dinero, no fueron capaces y los niños creen que ese dinero está oculto en el pozo. Entonces, ante el anuncio de que ese pozo se va a clausurar, deciden hacer como una última excursión por la noche para investigar el pozo y descubrir si efectivamente el famoso dinero de Granados está ahí o no. Esa incursión nocturna no saldrá demasiado bien y terminará con Abel cayéndose al pozo. Durante el tiempo que permanece allí, hasta que sus hermanos y sus amigos consiguen sacarle, Abel encuentra algo en el pozo, algo terrorífico de carácter, diríamos, paranormal, que le causa un trauma de pequeño que se termina alargando en el tiempo hasta desarrollar, como digo, terrores nocturnos en el presente. Esos terrores nocturnos comienzan a afectarle cada vez más, no solamente a él, sino también a su matrimonio, y ante el inminente divorcio decide regresar al pueblo a casa de sus padres y cuando regresa inevitablemente tendrá que enfrentarse de nuevo a qué fue lo que ocurrió en el Pozo de Granados y si efectivamente lo que encontró allí era algo de carácter sobrenatural o si tiene algún tipo de explicación lógica y razonable. En esta novela la parte del pueblo y de la ambientación es muy importante porque una de las cosas que hace la autora es contraponer constantemente cómo es la vida del pueblo a cómo es la vida en la ciudad, y este contraste fue una de las razones que hizo huir a Abel del pueblo a la ciudad, y es algo que también lleva arrastrando durante muchísimos años y que ha forjado tanto su personalidad como su carácter. Así que en este caso digamos que el hecho de que esté ambientado en un pueblo de España es ciertamente importante, no tanto para la trama, pero sí para el desarrollo de los personajes. Eso en cuanto a novelas de realismo mágico. Ahora vamos ya con fantasía pura y dura, y la primera de la que os quiero hablar es de Sangre, que es la primera parte de la trilogía de Larga Vida al Rey de Irene Morales. Esta es una historia de fantasía que realmente no está ambientada en España porque la autora se inventa el país y la ciudad en la que ocurre, pero conforme vamos leyendo nos vamos dando cuenta de que hay ciertas costumbres o el clima o la descripción de los paisajes que nos da a entender que es una historia que podría transcurrir perfectamente en el Mediterráneo, y de hecho la autora comentó en una presentación que su intención era precisamente esa, que aunque la historia no estuviera ambientada en España, que pudiéramos ver referencias a este país mientras leíamos. Berenice de Beda nunca estuvo preparado para ser rey. Se suponía que su hermana mayor Sera iba a convertirse en la reina de Benfica porque era la primogénita, pero el día del color, que es una importante festividad para la gente de Benfica, encuentran que su hermana ha sido asesinada, por lo que de repente Nice se encuentra como único heredero al trono y no solamente tiene que lidiar con el hecho de que alguien ha matado a su hermana, sino que de repente debe cambiar por completo su vida, debe cambiar su educación, debe cambiar sus costumbres, porque en pocos meses tiene que convertirse en el nuevo rey. Esto afectará muchísimo a su salud mental y hará que Nice se centre muchísimo en el asesinato de su hermana y en intentar averiguar quién querría hacerla daño, porque además Sera era alguien muy querido en el pueblo, por lo que en esta novela lo que vamos viendo es un poco cómo Nice va cayendo en esa espiral de locura y venganza, y cómo su mente se va poco a poco degradando, tanto por el hecho de que han asesinado a su hermana como por de repente ese cambio tan brusco en su vida ahora que tiene que convertirse en rey. Me gusta mucho cómo la autora ha creado un mundo de fantasía desde cero, pero igualmente podemos ver muchas reminiscencias de la cultura española y podemos ver cómo la autora se ha basado en el clima, en la gastronomía y en un montón de costumbres que podemos reconocer muy bien como españolas, y a su vez las ha adaptado a este mundo de fantasía que ha creado. El siguiente libro es de fantasía y sí que transcurre en España, y es Todos los ángeles del infierno de Miriam Mosquera. Este libro también es una primera parte de una trilogía y directamente transcurre en España porque transcurre en Andalucía. Y es que aquí tenemos una Andalucía post-apocalíptica porque esta obra está basada en la ópera de Carmen, donde tenemos que los demonios han aniquilado tanto a los ángeles como a Dios, y después de la batalla tan encarnizada que ha habido entre ambos ejércitos, los demonios han decidido establecer su corte en Andalucía. Este choque entre ángeles y demonios causó una explosión en la tierra y la gente de Andalucía no sabe qué hay más allá de esa comunidad autónoma, no sabe si el resto del planeta ha desaparecido o cuál es realmente el nivel de destrucción que causó esta guerra. El caso es que los demonios han decidido instaurar, como digo, su corte en Andalucía. Por lo tanto, en esta historia el escenario va a ir cambiando entre Sevilla, Córdoba y Granada. Antes de morir, los ángeles dotaron a 7 recién nacidos de unos poderes a los que llaman gracias, que se supone que estos poderes
poderes están hechos para que cuando estos niños crezcan puedan enfrentarse a los demonios e incluso derrotarlos. De hecho, dicen las leyendas que en la Alhambra hay un arma que custodian Luzbel, que sería como el equivalente a Lucifer y los suyos, porque es el único arma que es capaz de destruirlos. Por lo tanto, el objetivo de nuestra protagonista, que es Carmen, será en primer lugar aprender a utilizar correctamente su gracia y ver si efectivamente ese poder es efectivo contra los demonios, y una vez hecho esto será viajar hacia la Alhambra para comprobar si las leyendas son ciertas y si efectivamente allí hay un arma que es capaz de derrotar a los demonios. Lo que más me ha gustado de este libro ha sido sin duda la parte de Andalucía posapocalíptica y el hecho de que haya demonios viviendo en Andalucía. Es que yo estaba leyendo completamente loca. En este caso la autora sí que coge directamente costumbres españolas, concretamente costumbres de Andalucía, que para los que seáis de fuera de España, Andalucía es una comunidad autónoma al sur de España, y entonces tenemos escenas icónicas como la protagonista desayunando una tostada de pan con aceite y azúcar, que eso es como el desayuno típico andaluz. También me gusta cómo los demonios han cogido las costumbres de Andalucía y las han un poco adaptado a su forma de vida. Por ejemplo, la tauromaquia, los demonios la utilizan para, en vez de castigar a los toros, castigar a los seres humanos. Es decir, todo lo que los seres humanos le hacemos a los toros cuando toreamos, pues los demonios hacen lo mismo, pero sustituyendo al toro por un humano, lo cual me parece una absoluta genialidad. Y luego, por ejemplo, la autora también utiliza determinados términos del toreo para referirse a los demonios. Por ejemplo, los demonios que son como la mano derecha de Luzbel y que se encargan un poco de castigar a los humanos, los llaman matadores, que sería como el equivalente a los toreros en España, es decir, aquellos que matan al toro. Nunca pensé que encontraría una fantasía pura y dura ambientada en España, y este libro en ese aspecto es una fantasía, nunca mejor dicho. Sigo con fantasía mezclada con terror, y es que no podía faltar en este vídeo un libro de Ruiz Zafón, y en este caso he decidido elegir El Príncipe de la Niebla. Más que nada porque es el libro del que más tiempo llevo sin hablar en el canal, no por otra cosa. Esta novela está ambientada en 1943 y tenemos a una familia que decide cambiar de vida y mudarse a un pueblecito de la costa. Que yo recuerde, en ningún momento el autor te menciona exactamente de qué pueblo se trata, pero lo mismo, tanto por las descripciones como por todo lo que cuenta al respecto, es evidente que se trata de un pueblecito costero y seguramente se trate de algún pueblo de la costa de Barcelona, porque Ruiz Zafón suele ambientar todas sus historias en Barcelona. Como iba diciendo, aquí tenemos a la familia Carver, que decide cambiar de aires y cambiar de vida y se traslada a una casita en la costa, y ya desde el principio, cuando llegan al pueblo, el hijo mediano, Max, comienza a notar cosas extrañas, y esta sensación se acrecentará cuando llegue a la casa, sobre todo cuando comienza a escuchar los rumores de que la familia anterior había vendido la casa porque aseguraban que pasaban cosas de carácter paranormal o extraño dentro de la vivienda. Lo primero que le llama la atención a Max es que cuando se asoma por la ventana se encuentra que hay un jardín de estatuas y que estas estatuas representan una troupe circense, es decir, malabaristas, payasos y demás, y cada vez que mira por la ventana tiene la sensación de que las estatuas se han movido y de que no están exactamente en la misma posición que las vio por última vez. En el momento en el que se da cuenta de esto, comienza a ser consciente de más cosas extrañas que están sucediendo en la casa, hasta que encuentra una serie de películas caseras de la familia anterior, y cuando ve esas películas confirma que efectivamente las estatuas se han movido y que no están en la misma posición que aparecen en los vídeos de la antigua familia. Así que a partir de ahí se comenzarán a desarrollar ciertos eventos paranormales y Max poco a poco irá averiguando qué fue exactamente lo que le ocurrió a la familia anterior y que parece que la historia va a repetirse con su propia familia. El último libro del que os quiero hablar en la categoría de fantasía, realismo mágico, paranormal es un extra, porque es un libro que todavía no ha salido, que todavía no me he leído, así que no os puedo recomendar como tal, pero es un libro que se ambienta en España, concretamente en Madrid, y que teniendo en cuenta quién es la escritora, yo necesitaba mencionarlo en este vídeo, y es El familiar de Leigh Bardugo. Es que, de verdad, no entendéis lo loco que me parece que una diosa como Bardugo haya decidido que su próxima novela se va a ambientar en España. Como no me lo he leído, en este caso voy a hacer una excepción a mi regla de no leer sinopsis, porque sé que si lo digo de memoria probablemente me equivoque, y además quiero leeros bien la sinopsis para crearos el mismo hype que tengo yo con esta novela. En una casa destartalada de la nueva capital del reino, Madrid, Lucía Cotado usa magia para sobrellevar sus interminables días trabajando como sirvienta en la cocina. Pero cuando su señora descubre la habilidad secreta de Lucía para conseguir pequeños milagros, le exige que use ese don para mejorar la posición
posición social de la familia. Lo que comienza siendo un simple entretenimiento para la aburrida nobleza se vuelve peligroso cuando Lucía atrae la atención de Antonio Pérez, el secretario del rey de España. Tras la derrota de su armada, el rey está desesperado por conseguir alguna ventaja en la guerra contra la reina de Inglaterra, y Antonio, cuya reputación ha sufrido un tremendo revés, no se detendrá ante nada para recuperar el favor del rey. Decidida a aprovechar esta oportunidad para mejorar su vida, Lucía se sumerge en un mundo de videntes y alquimistas, de hombres santos y estafadores, donde la línea entre la magia, la ciencia y el fraude nunca está clara. Pero a medida que su fama crece, también aumenta el riesgo de que su sangre judía la condene a la ira de la Inquisición. Es que telita, la sinopsis. Para sobrevivir deberá hacer lo impensable, valerse de la ayuda de Guillén Sant'Ángel, un familiar inmortal un poco amargado que guarda secretos que podrían resultar letales para ambos. Decidme si esta sinopsis no es de lo mejorcito que habéis leído los últimos meses, porque yo leí la sinopsis. Ya para empezar, el hecho de que Leigh Bardugo escriba una novela ambientada en España, para mí ya era seguro que la iba a leer. Pero es que luego leí la sinopsis y dije, este libro está escrito para mí, así que le tengo unas ganas, tengo ya hecha la preventa, además de la edición especial y toda la parafernalia, porque de verdad que le tengo unas ganas a este libro que no os hacéis una idea. Vale, continúo con 4 recomendaciones de thriller, novela de detectives, novela negra, como queráis llamarlo, pero bueno, donde hay un misterio que hay que resolver. El primero y el más evidente es El silencio de la ciudad blanca, que es la primera parte de una, sinceramente no sé ya qué es, una saga, que es la saga de la ciudad blanca. Bueno, se supone que es como una trilogía principal y que luego la autora ha hecho una trilogía que va después de la primera, que están relacionadas entre sí, pero bueno, como os he dicho muchas veces, yo os recomiendo que os leáis la primera trilogía y lo dejéis ahí, porque personalmente el cuarto libro no me gustó y hay mucha gente que opina lo mismo. Todos estos libros transcurren en Vitoria, que es la zona norte de España, y son libros donde hay un asesinato que normalmente está relacionado con algún tipo de ritual celta o con algún tipo de creencia mitológica mágica que se tiene en la zona norte de España. En el primer caso aparece una chica asesinada con un modus operandi que para el detective principal, que es Unai, le resulta familiar, porque hace muchos años hubo asesinatos en serie que utilizaban exactamente la misma manera de matar, pero se supone que el perpetrador de esos crímenes actualmente está en la cárcel, por lo que no tiene ningún sentido que sea la misma persona, ya que está encarcelada. Así que tienen que ponerse a investigar al respecto, a ver si es posible que haya sido este mismo asesino, porque además está como a punto de salir de la cárcel y más o menos coincide con la salida de esta persona de la cárcel con los asesinatos. Entonces, por una parte es como que no ha tenido tiempo técnico para poder cometerlos, pero por otra parte es como que hay mucha casualidad, ¿no?, de que este asesino salga de la cárcel y de repente comience a morir gente de la misma manera. Pero por otro lado también empiezan a plantearse el hecho de que pueda haber un imitador o la posibilidad de que esta persona realmente nunca fuera el verdadero asesino y la metieran en la cárcel por error. No lo he comentado, pero esta saga está escrita por Eva García Sáenz de Urturi, creo que lo he dicho bien porque tiene un apellido muy largo, y como digo, todos los crímenes transcurren en el norte de España y tienen que ver de una manera u otra con rituales ancestrales y creencias que suelen darse en esta zona, que fue uno de los motivos por los cuales a mí me gustó tanto este libro, que no son crímenes sin más, sino que tienen como cierto componente mágico detrás. Y además la autora también hace muy buenas descripciones tanto de Vitoria como de ciudades de alrededor, así que la gente que seáis de allí, pues es una saga que creo que tenéis que leer sí o sí. Y de hecho, si no recuerdo mal, a raíz de publicar esta trilogía, como que Vitoria y el norte de España se hizo muy popular y había mucha gente que iba específicamente a ver dónde transcurría esta novela, así que sepáis que lo que viene siendo descripción de las ciudades, de las calles y demás está muy conseguido. Sigo con El campamento de Blue Jeans, que también es una especie de thriller donde hay un empresario multimillonario que tiene una herencia que le quiere legar a alguien, pero no sabe muy bien a quién. Entonces decide hacer un campamento en los Pirineos, en mitad de las montañas, al que invita a una serie de jóvenes que son como famosos o celebridades dentro de diferentes campos. Invita, por ejemplo, a un influencer, a una escritora, a un cantante, a una modelo de Instagram, a un chaval que me hacía mucha gracia y fue mi favorito, que se hizo famoso por difundir la palabra de Dios. Es decir, invita como a muchísima gente aleatoria que se ha hecho famosa como en un nicho concreto, normalmente sobre todo a raíz de redes sociales, y los invita a todos al campamento. Están completamente aislados del mundo exterior, sin teléfonos y sin ninguna forma de contactar con nadie fuera del campamento, y el caso es que este empresario decide cómo ponerles diferentes pruebas y aquel que consiga superarlas todas con éxito al final del campamento se llevará toda su fortuna. ¿Cuál es el problema? Que ya desde el primer día comienza a morir
morir gente. Entonces tenemos el hándicap de que todos los que están allí no se conocen entre ellos, es decir, a lo mejor se conocen porque son famosos, pero ya está, no tienen ningún tipo de relación entre ellos. A todos les compensa que los demás vayan muriendo porque es una forma más fácil de llevarse el dinero, y entonces pues tienen que comenzar a investigar quién está matando al resto de gente, porque el motivo es como súper evidente, ¿no? Quedarse con el dinero, e intentar sobrevivir teniendo en cuenta que están solos, porque se supone que iban a estar con 2 monitores, pero por algún motivo que desconocemos los monitores desaparecen desde el primer día, por lo que de nuevo están ellos completamente solos, aislados en los Pirineos, no pueden salir porque están en mitad de la montaña y no tienen ningún lugar a donde ir, y como digo, tampoco pueden comunicarse con el exterior. Así que aquí tenemos una novela que está ambientada en las montañas, como he dicho, en los Pirineos, y también el paisaje es bastante importante porque el hecho de encontrarse en ese sitio concreto hará que todo lo que ocurra dentro del campamento sea todavía más complicado para la gente que está allí. Sigo con Todos buscan a Nora Roy, escrito por Lorena Franco. Aquí tenemos 2 historias paralelas. Por un lado tenemos a Eva, que acaba de perder a un familiar, creo que era a su abuela, si no recuerdo mal, que está en una etapa un poco complicada de su vida, por lo que decide mudarse al piso que le deja su abuela en herencia, pero como se siente muy sola y el piso es como muy grande para ella y lo ve muy vacío, una amiga le recomienda que busque una compañera de alquiler, así que decide alquilarle una habitación a una chiquilla francesa que parece la verdad bastante maja y bastante buena chica, y que aunque no habla mucho parece una buena inquilina, parece que no va a molestar y que va a pagarle puntualmente, así que aunque Eva al principio tiene un poco de reticencias con respecto a alquilar una habitación a esta chica, pues al final termina viendo que no hay nada raro con ella y decide aceptar la proposición, porque además parece que esta chica tiene como bastante interés y bastante insistencia en conseguir la habitación, así que Eva finalmente termina accediendo. Y por otro lado tenemos una trama paralela, y es que en las noticias están diciendo que una chica, una adolescente llamada Nora Roy, se ha escapado del psiquiátrico en el que estaba encerrada después de matar a un médico y a una enfermera. Con lo cual, esta chica es bastante peligrosa, está suelta, no saben qué tipo de enfermedad mental tiene, ni si va armada, ni si su intención es simplemente huir y ya está, o si pretende matar a alguien más, por lo que todo el país, es decir, España, está en alerta por la huida de esta chiquilla. Así que por un lado tenemos que ir averiguando quién es Nora Roy y principalmente por qué ha huido del psiquiátrico, qué es lo que le pasa y por qué ha matado a 2 personas en su huida, y por otro lado vamos viendo cómo se desarrolla la relación entre Eva y esta muchacha francesa, porque aunque al principio va todo bien, como que según van pasando los días, Eva se va dando cuenta de que la francesa parece ocultar algo, que tiene un comportamiento un tanto extraño y comienza a no sentirse cómoda en su presencia. Aquí la Kurenai de la edición. Resulta que cuando estaba editando el vídeo me he dado cuenta de que falta un trozo en el que os presento el último libro de esta categoría, de libro de misterio. Así que bueno, pues voy a insertar este clip aquí, que me estropea un poco toda la estética que estaba llevando en el vídeo, pero bueno, era eso, grabarlo desde el principio y no tengo tiempo. Así que bueno, el libro que os iba a presentar a continuación es el último de esta categoría que he hecho de misterio, y se trata de El secreto de Gibola de Anne Odriozola. Esta es la historia de Nerea, cuyo abuelo acaba de morir hace poco y ella tenía una relación muy estrecha con él. De hecho, prácticamente su abuelo la había criado como si fuera su propia hija, y resulta que cuando va al notario a ver la herencia y al resolver, bueno, todos los papeles que hay que hacer cuando se muere un ser querido, descubre que su abuelo tenía un caserío en el norte de España, en la zona de Guipúzcoa, un caserío del que ella nunca había escuchado hablar, y esto le sorprende bastante porque, como he dicho, ambos tenían una relación muy estrecha, y también le sorprende que el resto de la familia, como por ejemplo sus padres, sí que conocieran de la existencia de este caserío, pero a ella precisamente nunca le hubieran dicho nada. Cuando llega a Guipúzcoa y se cuela en el caserío, descubre una cuna, y dentro de la cuna hay una foto con una niña muy guapa a la que ella no reconoce, y en la foto pone Miren y una fecha. Esto le sorprende mucho porque en su familia no hay ninguna niña que se llame Miren, así que empieza como a tirar de los hilos para intentar comprender quién es esa niña, qué tiene que ver con su abuelo, porque al final el caserío era de él, y además su abuelo ha criado a Nerea prácticamente como si fuera su propia hija, con lo cual le extraña bastante que su abuelo en ningún momento mencionara ni el caserío ni a una tal Miren, lo que le resulta todavía más extraño porque, aunque sí que es verdad que hay ciertos secretos en su familia, ella siempre tenía la certeza de que su abuelo le contaba absolutamente todo, por lo que lo dicho, comienza a tirar un poco de los hilos y a intentar descubrir quién es esa Miren y por qué su familia le ha ocultado tanto el caserón como la existencia de esa niña.
Y ya vamos con los dos últimos libros de los que os quiero hablar en este vídeo, que son los que no tienen apartado, no tienen temática, porque son dos libros muy diferentes entre ellos. Uno es una novela romántica y otro es una ficción contemporánea. La novela romántica realmente sí que tiene un poquito de fantasía, pero he decidido meterlo aparte porque realmente lo que tiene de fantasía es muy poquito. No es realismo mágico, es fantasía realmente, porque hay una criatura sobrenatural, pero como el hecho de que esta criatura exista en el libro no tiene, digamos, ninguna importancia para la trama, pues he decidido clasificarlo como romance y ya está. Y es Sueños de canela y miel de Soleil Aragonés, que es una antigua compañera de BookTube. Esta novela transcurre en la España del siglo XV, con lo cual la ambientación evidentemente tiene mucha importancia y además también transcurre en un pueblecito, así que la autora incide mucho en las costumbres que había en los pueblos en la España de aquella época, y sinceramente creo que está bastante bien ambientada y que, a pesar de que la ambientación es solamente como el escenario, sí que tiene mucha importancia a la hora de los ingredientes, porque nuestra protagonista, que por cierto casualmente también se llama Nerea, bueno, pues nuestra protagonista, Nerea, quiere ser cocinera y por lo tanto los ingredientes que se usaban en aquella época como las recetas que hacían en aquella época pues son importantes, y en este sentido la autora ha hecho un gran trabajo de documentación. Como he dicho, Nerea es nuestra protagonista y quiere ser cocinera. Desde pequeña su sueño ha sido convertirse en una gran cocinera y cocinar para gente muy importante, y principalmente hacer a la gente feliz con su cocina, porque para ella la cocina es todo y no es simplemente mezclar ingredientes y ya está. Para ella es mucho más, y lo que más ilusión le hace es ir encontrando nuevas recetas, probando nuevos sabores. Nerea pertenece a una familia modesta y desde que sus padres fueron asesinados ha estado viviendo con su tía, y ella quiere trabajar duro para poder aportar dinero a su tía, así que con sus dotes culinarias consigue que la contraten en una casa de nobles, y ella está al principio muy contenta porque puede estar en unas cocinas mucho mejor equipadas y puede cocinar para gente muy importante, pero pronto esa felicidad se irá un poco nublando por el hecho de que allí no puede ser tan creativa como ella quisiera en la cocina, porque los platos están muy marcados y le dicen muy claramente qué es lo que tiene que cocinar, qué es lo que no tiene que cocinar, qué ingredientes tiene que utilizar y demás. Pero poco a poco irá ganando confianza en sí misma y terminará demostrando al resto de personas que trabajan allí que ella es mucho más que una simple cocinera y que si le dejan puede crear realmente platos extraordinarios. Además, durante el tiempo que trabaja allí conocerá a un misterioso muchacho, que es la parte un poquito más sobrenatural, que resulta ser un ángel, y bueno, como ya he comentado, es una novela de romance, así que pues entre los dos saltarán chispas y ya sabemos cómo funciona esto. Este libro es perfecto para leer cuando no tienes hambre, ¿vale? Porque es un libro que, como ya digo, está lleno de recetas y además, tal y como su propio título indica, tanto la canela como la miel serán ingredientes muy importantes para Nerea, especialmente la canela, le gusta muchísimo la canela, y la autora ha tenido el detallazo o la desgracia, no sé cómo decirlo, de llenar el libro de recetas. Es decir, que no solamente te va contando las recetas que va haciendo Nerea en el propio libro, sino que luego también tiene como una parte en la que la propia autora te va poniendo recetas. Creo recordar que son recetas del siglo XV, es decir, cosas que realmente se cocinaban en aquella época. No sé si alguna la ha adaptado o si hay alguna modificación, la verdad es que no lo sé, porque como comprenderéis yo de gastronomía de la España del siglo XV no tengo ni idea, pero me parece un detallazo por parte de la autora que, ya que la gastronomía y la cocina es tan importante en esta novela, pues que se haya tomado un poco la molestia de investigar qué es lo que se cocinaba en aquella época y que además nos deje las recetas en el libro para que nosotros podamos recrearlas. Y ya la última novela de la que os quiero hablar, que tampoco entra en ninguna de las categorías anteriores y que también es una de mis lecturas más recientes, es La mala costumbre de Alana Portero. Esta historia está narrada por una niña trans en los años 80 en España que vive en un barrio pobre de Madrid. Entonces nos va contando un poco cómo es ser consciente de que eres trans a una edad tan corta, porque creo recordar que la historia comienza cuando ella tiene unos 8-10 años, lo complicado que es no solamente el hecho de ser trans, sino el contexto en el que esto ocurre. Estamos en una época donde la gente era muy retrógrada, con una mente muy cerrada, y donde además, digamos que los referentes trans que tenía esta niña era de prostitutas, porque en aquella época, si eras mujer y trans, normalmente la única forma que tenías de ganarte la vida era prostituyéndote en la calle, con unas condiciones absolutamente infrahumanas, y había realmente pocos referentes, digamos, sanos, por decirlo de alguna forma, que ella pudiera tener en mente. Entonces para ella era muy difícil saber que era una mujer
mujer, que todo el mundo la tratara de masculino, porque evidentemente no se lo había dicho a nadie, porque siendo tan pequeña ya era muy consciente de lo que le deparaba si admitía en voz alta que en realidad era una mujer. Es un libro muy bueno, no solamente por esa realidad trans, sino también porque es un libro que transcurre en Madrid, y Madrid en ocasiones es prácticamente un personaje más, porque no solamente es importante el barrio en el que ella vive, como he dicho es un barrio obrero de bajos recursos, donde la droga corre por las calles y destroza a familias enteras, donde los vagabundos y la prostitución están a la orden del día, y no solamente tenemos ese barrio, sino que tenemos otros espacios memorables como Chueca, donde nos va contando también cómo es el surgir de Chueca y cómo poco a poco se va convirtiendo como en esa comunidad donde pueden sentirse, digamos, arropados por otras personas que sufren su misma situación. Y hasta aquí mis recomendaciones sobre libros que transcurren en España o que transcurren en lugares ficticios pero que claramente están ambientados en España. La verdad es que me hace mucha ilusión leer libros que transcurren en mi país, escritos por autores y autoras hispanohablantes, porque como he comentado al principio del vídeo, realmente no entiendo muy bien la necesidad de ambientar tus novelas en, qué sé yo, Estados Unidos, cuando es un escenario que tu historia no lo está pidiendo. Pero bueno, ya sabemos que esto va por modas y que normalmente lo que más leemos es literatura anglosajona y que todo lo que leemos o casi todo está ambientado en Estados Unidos, así que tampoco culpo a los autores y a las autoras por tomar esta decisión, pero lo dicho, me hace ilusión estar leyendo un libro y decir, ¡ostras! Transcurre en mi país. Imagino que a los que sois de Latinoamérica os pasará un poco lo mismo. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy escribiendo reseñas mucho más detalladas de todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.